Hola, en este vídeo vamos a ver la funcionalidad que desempeña el circuito electrónico del módulo de riego. Antes de nada decir que para hacer esta demostración y mostrar las características agronómicas, por motivos de seguridad vamos a alimentar la placa mediante 5 voltios en corriente continua, a través de un conector ubicado en la placa y destinado a este fin, usando para ello una fuente de alimentación externa. Sin embargo, en condiciones normales de uso, el circuito se alimentará normalmente a través de sus conectores Faston a 100, 240 voltios en corriente alterna, siendo esta la misma corriente de salida a través del relé, y que alimentará la bomba de riego o electroválvula. A la placa podemos conectarle distintos sensores que veremos a continuación. En este sentido, hemos diseñado la placa de forma escalable y modular, donde solo conectaremos aquellos sensores que sean necesarios en función de nuestra instalación de cultivo. El sensor principal y el único indispensable para disponer de un módulo de riego funcional, es el sensor de humedad del suelo compuesto por 2 electrodos, y que mide la cantidad de agua que contiene el suelo y por tanto la necesidad o no de regar su jardinera, mesa de cultivo, etc. Lo conectamos en la placa sin importar la posición de los conectores, puesto que no tiene polaridad. Otro sensor que puede resultar interesante dependiendo de nuestra localización geográfica y las condiciones meteorológicas de donde vivamos, es el sensor de temperatura del suelo, de forma que podamos impedir el riego si la temperatura del suelo supera la que hayamos programado. Esto es útil en zonas calurosas o en ciertas épocas del año donde las altas temperaturas del suelo podrían ocasionar daños en las raíces si se regara según a qué hora del día. También podemos limitar el riego para temperaturas mínimas. A la hora de conectarlo a la placa, prestaremos atención respetando la posición de los conectores tal como se indica. Otro sensor que podemos conectar es el de la capacidad de campo. Este sensor nos permite limitar el riego en caso de que nuestro suelo esté saturado. Se sitúa por debajo del nivel de las raíces, y es ideal en caso de disponer de una jardinera o de un maceto o huerto con bandeja, de modo que en el momento que ésta se encharque como consecuencia de un suelo 100% saturado, el riego se detendrá. Al igual que el sensor de humedad de suelo, tampoco tiene polaridad en la placa. En caso de disponer de un depósito para el agua de riego, podemos añadir al sistema un sensor de nivel de modo que el riego se detendrá si no disponemos de agua, salvaguardando así la bomba de riego. En el caso de disponer de presión de agua en la línea de riego, este sensor puede ser sustituido por un presostato que de igual manera detendrá el riego si no hay presión de agua. Dependiendo del tipo de sensor de nivel, bien sea óptico, o de tipo flotador como en este caso, lo conectaremos adecuadamente a la PCB. Si estamos interesados en cuantificar la cantidad de agua consumida en nuestro cultivo, podemos añadir un caudalímetro que nos mida el agua de riego consumida. Esta información nos puede resultar útil para determinar el ahorro que se está produciendo en nuestra agua de riego como consecuencia de emplear un sistema de riego inteligente, haciendo por tanto también un uso más eficiente de este recurso natural. A la hora de conectarlo a la placa, prestaremos atención respetando la posición de los conectores tal como se indica. Una vez que ya hemos visto los distintos sensores que podemos conectar a nuestra PCB, vamos a conectar los periféricos que hacen posible interactuar con el sistema, como los diodos LED que nos informan de los distintos estados que pueden suceder en el proceso de riego, prestando atención a la posición en la placa. Encendiéndose el LED verde cuando esté regando, se encenderá el naranja si el suelo está saturado, y el rojo cuando no hay agua en el depósito o presión en la línea de riego. Los botones, donde estos no tienen polaridad. Y por último la pantalla LCD que nos mostrará los parámetros de riego en tiempo real, además de los distintos menús de edición y configuración, respetando la posición de los conectores. Continuamos con la demostración, y llega el momento de alimentar el circuito. Como vemos, mediante los botones podemos navegar por los distintos menús de forma fácil e intuitiva, lo que nos permite editar los parámetros de riego, así como modificar la configuración del sistema. Vamos a explicar por ejemplo la pantalla de inicio o pantalla de estado con más detalle, donde vemos la humedad del suelo óptima que queremos tener, así como la humedad del suelo mínima a partir de la cual el sistema empezará a regar, hasta alcanzar de nuevo la humedad óptima. Esta sería la humedad actual del suelo. El parámetro pulsos nos permite regar a intervalos determinados en lugar de manera continua, hasta alcanzar la humedad óptima. Esto es interesante dependiendo de nuestra presión de riego, para permitir que la tierra se humedezca de forma homogénea.
Podemos limitar el riego si se supera una temperatura máxima del suelo, así como no regar por debajo de una temperatura mínima. Esta sería la temperatura real del suelo. Y por último aquí tenemos el consumo de agua, en caso de tener el caudalímetro conectado al sistema. En próximos vídeos veremos con más detenimiento los distintos menús de configuración, y cómo editar los distintos parámetros.